La encuesta CEP reveló que el 82% de los encuestados cree que la suspensión de clases presenciales tuvo un impacto negativo en la salud mental de los estudiantes. Para conversar sobre esto, tomamos contacto con la coordinadora de proyectos de innovación Fundación 2020 y psicóloga además, Claudia Silva. ¿Cómo está, Claudia? Bienvenida a Mega Noticias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Claudia, esta cifra que estamos dando a conocer, la verdad es que es importante, es relevante, pero viene a hacer realidad o a constatar, mejor dicho, algo que los especialistas ya venían advirtiendo hace mucho tiempo respecto de las cuarentenas y del hecho de que los niños no hayan estado yendo a clase. ¿Cuál es el impacto que esto tuvo primero a nivel de salud mental? ¿Qué es lo que ustedes han podido observar respecto de esto? Bueno, efectivamente, como dices, este no es un tema nuevo No. ni es un tema que esté surgiendo a raíz de la pandemia. Ujú. Más bien la pandemia lo que hizo fue acrecentar las condiciones de salud mental y de mala o precaria salud mental que ya tenemos a nivel nacional, no solamente con los niños. O sea, recordemos que la escuela no solamente son estudiantes, la escuela también son adultos. También hay docentes que están Ujú. en las escuelas que también ya vienen hace muchos años planteando malas condiciones en términos de su autocuidado y su salud mental. Entonces, efectivamente, lo que ocurre es que al regreso entre comillas, digamos, a este retorno a la presencialidad y al volver a interactuar entre las personas que hacen o conforman la comunidad escolar, nos encontramos con que los aspectos que ya venían debilitados o que ya venían complejos se acrecentaron, ¿sí? Y entonces nos estamos enfrentando a por una parte, a la urgencia de recuperar, entre comillas, los aprendizajes que tradicionalmente se focaliza en la escuela, pero por otra parte con condiciones que no son las óptimas, ya no eran las óptimas antes y ahora menos. Entonces, hay esta situación, digamos, exige un cambio de priorización para poder efectivamente abordar aprendizaje. También entendiendo que el aprendizaje no es solamente lo cognitivo o no es solamente información. El aprendizaje en la escuela más bien apunta o debe apuntar al aprendizaje integral. De todas maneras, Claudia, ¿qué pasa con la agresividad? Que es otro de los temas que preocupa muchísimo, ¿no? Siempre ha existido pelea en los colegios, eso es cierto. Pasa que hoy día también hay una caja de resonancia mayor, pero sin duda alguna me imagino que ustedes están atentos a este fenómeno que da la impresión, no tengo la cifra, no tengo la evidencia sobre la mesa, pero da la impresión de que hay una crisis en términos de la violencia, de la agresividad. Insisto, todavía estamos hablando de los colegios, de los niños y las niñas. Después vamos a abrir el foco si quieres, pero primero hablemos un poquito de eso. ¿Lo han observado? ¿Esto es correlativo a la evidencia que ustedes tienen por lo menos? Sí, claro. O sea, y lo mismo, tampoco es a propósito de la pandemia. Ajá. Previo a la pandemia, en el año 2018, ya la Agencia de la Calidad levantó una información que era tremendamente preocupante. O sea, 1 de cada 3 estudiantes de octavo básico cree que la violencia es un medio válido para lograr lo que quieren o lo que uno quiere. Ese dato es previo a la pandemia. ¿Sí? Y si a eso le suma dificultad de contexto durante la pandemia, o sea, se sentía, mucha gente murió durante la pandemia, Sí. falta de cotidianidad para poder afiatar o desarrollar los hábitos o habilidades relacionales, que es lo que ocurre en la escuela con los niños, ¿no? El aprender a convivir con otros. Todo eso acrecienta esta situación. Entonces, efectivamente, la violencia en los niños o desde la perspectiva de los niños es un camino válido, ¿sí? Y eso es tremendamente preocupante. O sea, para ello es necesario detenerse y poder descubrir caminos alternativos a la resolución de conflictos, que no sea la violencia. Te voy a preguntar por el impacto que eventualmente podrían tener las redes sociales, que podría tener también el contexto en términos de señales que se dan en el día a día, ¿no? En la contingencia, pero primero me gustaría saber Totalmente. hasta qué punto también hay un tema de crisis familiar, hasta qué punto las familias también serían responsables de este contexto o de la salud mental de los niños y las niñas, por ejemplo. Uh -huh.
Por cierto que la familia es el espacio más importante o más determinante finalmente en la salud mental de una persona. La escuela, por cierto, es un espacio tremendamente importante porque ahí están los niños la mayor parte de su tiempo, pero finalmente la contención emocional más importante, el espacio de seguridad más importante siempre va a ser la familia, ¿sí? Y si las familias lo están pasando mal o tienen pocas herramientas también para formar en capacidad de diálogo, en la capacidad de aceptar al otro distinto a mí, en fin, por cierto que agudiza la situación y se hace más complejo enfrentarlo en la escuela. Y por otra parte, las redes sociales no nos están haciendo ningún favor hoy día al transmitir este ambiente de poca tolerancia a lo distinto, a la diversidad, a aquel que piensa distinto a mí, y además esta cultura de, por ejemplo, de la funa o de la Sí. acusación, del juicio liviano, ¿sí? Porque también hoy día hay una tendencia brutal en redes sociales a hacer juicios respecto de las conductas de las personas sin tener todos los antecedentes, a la fake news. Entonces, desde ahí se toman posiciones morales, éticas, de juicio, que también influyen en que nosotros rápidamente nos enfrentemos a una situación y hagamos juicio, acusemos y demos sentencia, ¿cierto? De manera muy liviana, sin dar oportunidad al diálogo. Claudia, bueno, ahí podríamos estar hablando de un programa completo respecto de este problema, de sus causas, Así es. del desarrollo, del proceso y también de las posibles soluciones, pero tratemos de abordarlo como podamos en esta entrevista, ¿no? Y en ese sentido, ¿en qué momento detectan ustedes que se traspasó esta violencia, esta dinámica de algunas redes sociales, ¿no? Muy de trinchera en muchos casos, de enemigos, de adversarios irreconciliables, esa dinámica, digamos, digital. ¿En qué momento se traspasó al mundo análogo tan fuertemente? Que hoy día eso se ve en la discusión y ahora abre un poco el foco, no solamente entre los niños, entre los adultos. Tú sales a la calle y hay una permanente tensión. Hay violencia en muchas partes, hay agresividad en muchas partes. Así es. Bueno, nosotros creemos, también lo que vemos es que esto ha ido incrementándose desde ya hace varios años. O sea, no es algo que ocurra ahora, como decía anteriormente, sino que llevamos ya unos varios años, quizás unos 10 años al menos, en que esto ha ido incrementándose. Ahora, también es importante decir que es posible que esto se siga incrementando en términos del bombardeo o Sí, la cultura digital. sí. El punto es cómo lo enfrentamos eso y cómo aprendemos a ponernos anticuerpos en la vida análoga, como tú dices, Sí. para que esto no se traspase tan directamente. O sea, van a ocurrir muchas cosas posiblemente en redes sociales. El tema es cómo enseñamos a los niños, a los jóvenes, cómo también lo incorporamos como dinámica escolar, a que tenemos que hacer distinciones Sí. y que tenemos que también aplicar criterio propio. O sea, el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico aquí puede ser determinante. Sí, es muy importante lo que está diciendo, doctora, y en ese sentido también rescatar algo importante. Hoy día en el mundo, estaba leyendo hace muy poco, hay una crisis en general, sobre todo las nuevas generaciones, de soledad, de sentirse muy solo. Y es contradictorio porque además esta es la generación que está más conectada, ¿no? Más no muy vinculada en el mundo real, ¿no? Entonces se sienten muy solos además y buscan estas Exactamente. gratificaciones muy rápidas que entregan las redes sociales, pero que duran poquito, ¿no? Entonces es como adictivo. Pero además de eso, le preguntaba por la familia. ¿Por qué? Porque la encuesta CEP también revela otra cosa que también es contradictoria. 9 de cada 10 chilenos desconfía. Y lo dicen así como en general. Desconfía de las instituciones, desconfía de otras personas. Pero lo más divertido es que esa desconfianza no se traslada al mundo digital de nuevo. Y ahí es donde usted decía, hay que tener filtro y criterio, ¿no? Raciocinio, pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque desconfiamos de todos en el mundo real, pero en el mundo digital nos creemos inmediatamente cualquier información así, ¡pum!, sin ningún tipo de chequeo ni criterio. Por lo Exactamente. tanto, es muy extraño esto que pasa en el mundo digital y cómo afecta también al mundo real. Sí, efectivamente así es. Y ahí los espacios de encuentro reales, presenciales, son los que pueden cambiar también esta percepción o Ujú. esta como sentido
de ser desechable en el fondo, la vinculación. O sea, hoy día pienso esto de ti, mañana voy a pensar esta otra cosa, hoy día tengo este amigo, mañana tengo otro. O sea, puedo tener amigos en línea que no voy a conocer nunca. Exacto. Y entonces tenemos que poner en la balanza y hacer que pese mucho más la vinculación en la vida real. ¿Sí? Donde sí podemos profundizar vínculos, donde sí podemos profundizar lazos y donde efectivamente podemos aprender que las relaciones se construyen con mucho más tiempo, más cuidado y eso es lo que finalmente construye la confianza. La confianza en 2 segundos no es viable, es necesario hacer una construcción social de aquello y además con adultos que estén orientando y además modelando, dando el ejemplo. Entonces, ahí sí es que la familia toma un rol relevante, la relación que pueda establecer la familia con la escuela, con los profesores, cuánto me comunico con el profesor, participo o no participo en las reuniones, estoy en las actividades del colegio, cuánto se fomenta también esa vida presencial, vida social presencial de buena calidad. Eso es lo que va a empezar también a hacer que pese una cosa más que la otra. Porque si el 80% de mi vida es virtual, por cierto, ¿qué es lo que va a pesar más? Pues, ese tipo de relaciones. Entonces es necesario hacer un contrapunto ahí. Y es parte también de lo que se está proponiendo hoy día y se está fomentando que ocurra en las escuelas. Por eso es importante decir que la presencialidad es muy difícil de reemplazar, no solamente por la entrega de conocimiento, no se puede reemplazar básicamente por ejemplo, por lo que estamos hablando ahora. Así que el llamado también es a decirle a la gente que la conexión no es suficiente, tenemos que estar con otras personas. Es impresionante cómo la soledad es un factor impresionante, por ejemplo, en las depresiones, las crisis de ansiedad, e incluso en las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Nos ayuda a retrasarlas. Claudia, podríamos seguir hablando un montón de las dimensiones, pero se nos acaba el tiempo. Coordinadora de proyectos de innovación, Fundación 2020 y además psicóloga, Claudia Silva, muchísimas gracias por esta entrevista. Que estés bien. No, muchas gracias a ustedes y ojalá se puedan dar programas completos a hablar de esto. Eso, vamos a hacerlo, vamos a proponer. Muchas gracias. Que estés bien, chao. Sí.